Veamos, queridos hermanitos, les comento que empecé a trabajar en un diplomado de estudios bíblicos que al parecer va a durar eh, varios meses, casi todo el año. Y esto es por invitación de la Arquidiócesis de Santiago, que obviamente está construido en base a la nueva teología de la nueva Iglesia Católica del nuevo orden, del Novus Ordo. Y uno puede encontrarse con cosas como las que les voy a mostrar a continuación. Les aviso acerca de esto porque es muy probable que también en sus países esté ocurriendo algo similar en algunas ciudades y, y por el hecho de lo que mencionamos hace unos días respecto a que los cursos que se dan eh, que parecen católicos muchas veces no son exactamente católicos porque no respetan la perspectiva católica, no se guían por la sana doctrina, se guían por teorías intelectuales hechas por personas ateas, investigadores que son historiadores, arqueólogos, teóricos del lenguaje, personas salidas de escuelas de sociología, eh, todo tipo de intelectualoides que no tienen no, no, no saben de espiritualidad, no saben del alma, no saben de Dios. Entonces toman la Biblia como un instrumento, como si fuera un libro cualquiera, y lo estuvieran estudiando arqueológicamente, históricamente. Y eso genera errores tremendos en cuanto a lo que es la fe católica. Y que lamentablemente se están, bueno, para muchos obispos y sacerdotes y para el arzobispado son un orgullo. Es como estar presentando la última moda de lo más moderno en conocimiento bíblico. Y no se dan cuenta, al parecer, de que están cometiendo un error y un daño profundísimo, más aún de lo que ya han hecho. Les voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, dentro del material didáctico que se nos ha suministrado, acá en una página dice: las escrituras son palabra de Dios expresada en palabras humanas. Eso podría parecer inofensivo si es que uno lo deja hasta ahí. Porque uno, claro, puede comprender de que las cartas apostólicas están inspiradas por Dios. Eso uno lo puede comprender perfectamente como católico. Pero empezar a sacar de ahí conclusiones e ideas que vayan abriendo una brecha entre lo que es la palabra de Dios y empezar a decir que hay una palabra humana en la Biblia que es cuestionable, eso, ¿hacia dónde va? Hacia una corrupción del texto bíblico y una falta de respeto, una ofensa hacia su santidad, su sacralidad.
porque no están considerando que la Biblia es un libro santo, es la Santa Biblia y es nuestro libro sagrado. Entonces, decir cosas como esa generan ese tipo de problemas. Por ejemplo, dice, al ser palabra de Dios, conservan siempre un valor perenne. Eso está muy bien, porque al ser palabra de Dios, es para siempre. Perenne quiere decir eterno. Que cada generación debe descubrir. Perfecto. Eso está muy bien. Cada generación debe descubrir el valor eterno que hay en la palabra de Dios. Pero luego dicen, al ser palabra humana, contienen condiciones histórico-culturales que varían y no siempre tendrán vigencia. Hermanos, la Biblia, según ellos, la Biblia tiene palabra humana que varía y no siempre tiene vigencia. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Y luego dicen, las escrituras, sin añadirles ni quitarles elemento alguno, siguen siendo válidas para todos nosotros. Eso está bien. Sabiéndolas interpretar, discerniendo los elementos perennes, los eternos, de los caducos y transitorios, y esforzándonos por actualizarlas. Oyendo en ellas la voz del Espíritu. Pero, ¿qué se creen? De partida, aquí hay un error de una contradicción básica, que es que están diciendo que las escrituras tienen un elemento que es eterno, que hay que saber interpretarlo. Pero cuando meten ese factor como si la Biblia estuviese hecha de una unión, como que tuviera palabra humana y palabra divina, la cosa se les va, empiezan ahí a meter un factor que hace que todo se zarandee. Porque lo que dicen después es que lo que sería bueno, lo que ellos promueven, es que hay que saber descubrir los elementos eternos, perennes, y saber diferenciarlos de lo que es transitorio y desechable. ¿Pero para qué? ¿Para quedarnos con lo eterno? Eso sería lo lógico. En una frase como esta, si nos están diciendo de que en la Santa Biblia hay elementos que son eternos y elementos que son humanos y que son desechables, se supondría que nosotros vamos a ir a buscar los elementos eternos para no quedarnos con aquello que es desechable. Pero no, lo que dicen es
que las escrituras tienen un elemento eterno y nosotros tenemos que saber diferenciarlo de los desechables, caducos y transitorios y esforzarnos por actualizarlas. Es decir, sacar los elementos desechables y volver a meterle otro elemento, pero que son tan soberbios que no quieren decir que lo que van a hacer es meterle elementos caducos y transitorios, porque si ellos meten elementos a las escrituras, van a volver a ser elementos humanos y van a volver a ser caducos y transitorios. Pero no. Ellos dicen que la Biblia hay que actualizarla oyendo en ellas la voz del Espíritu. Y ni siquiera dicen cuál espíritu. Decir así el espíritu y no decir cuál espíritu. Cuidado. Porque están reconociendo aquí a viva voz que quieren actualizarla y que esa actualización ellos van a decir que viene de voz del Espíritu. Por lo tanto, tienen derecho a cambiar los elementos eternos, divinos. ¿Por qué? Porque ellos no van a meter factores, elementos humanos, que son los que quieren sacar, sino que lo que van a hacer es sacar los elementos anticuados, según ellos, que como en la Biblia del padre Choquel dicen que son elementos machistas, para meterle elementos que vienen porque ellos han oído la voz del Espíritu. Imagínense, qué calibre de frase, qué calibre de frase. Esto es más o menos el perfil de la planificación y metodología con la que ellos miran, y no solo miran, sino que tergiversan y están transformando la Santa Biblia. Es realmente espeluznante. Es realmente espeluznante. Aquí no hay, lo que hay es una falta de respeto, pero completamente. Un descaro como reírse en la cara de las personas fieles que siguen este curso, que son muchísimas, porque lo está dando el arzobispado a nivel nacional e incluso creo que a nivel internacional. Es impresionante. Y de hecho les voy a mostrar
un fragmento de la clase para que escuchen qué tipo de cosas dice la profesora, que es doctorada en estudios bíblicos, teóloga, doctorada en estudios bíblicos. Escuchen lo que dice. Aquí hay una pregunta bien interesante que creo que para este tiempo de sinodalidad que nos invita la Iglesia puede ser bien interesante la respuesta. Dice, ¿las escrituras deben necesariamente ser interpretadas de manera centralizada por sacerdotes y obispos? Mm, no, ni por sacerdote ni por obispo. Ellos tienen su propia sensibilidad y también nos ayudan mucho sus interpretaciones, pero hay orientaciones que tanto sacerdotes, obispos como laicos, como hermanos de todas las religiones, porque nadie tiene la verdad absoluta. eh, Nadie tiene la verdad absoluta. Recuerden que les he mencionado eso muchas veces, que se usa mucho en las clases, en los catecismos hoy en día. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos tienen su verdad. ¿Y cuál es el problema de esa frase? Y de esa ideología, de la nueva teología, de la nueva iglesia. Pensemos en qué es la verdad. La verdad, en primer lugar, no es un qué es. La verdad es un quién es. La verdad es Cristo. La verdad se llama Jesucristo y es una. Y no existe eso que dicen cada uno tiene su verdad. Lo que tiene cada uno son sus propias ideas, sus propias perspectivas, sus propias opiniones, pero la verdad es una y se llama Jesucristo. Así que cada vez que dicen es que cada uno tiene su verdad y puede interpretar las cosas como quiere porque es su verdad, eso es anticristiano. Y sé que para muchos eso suena hoy en día exagerado, pero con el pasar del tiempo se van a ir dando cuenta de lo que significa eso. Sigamos escuchando. tenemos esa posibilidad con la gracia de Dios y de su Espíritu. Entonces, ellos sí, por supuesto que la interpretan, pero también nosotros. Tenemos esa posibilidad con la gracia de Dios y de su Espíritu. Lo mismo que vimos recién. Quieren interpretar libremente al estilo luterano, pero ser más luterano que Lutero. Porque por último Lutero decía que él la interpretaba humanamente. Y lo que están diciendo acá es que ellos tienen la libertad de interpretarla como quieran, porque cada uno tiene su propia verdad y que viene del Espíritu. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Veamos qué más nos dice.
Lo que sí hay que tener cuidado con no ser fundamentalistas en la... Miren, por favor, justo al revés. Dice, lo que hay que tener cuidado es no ser fundamentalista. O sea, dice, lo que hay que tener cuidado es no tener un canon. Porque ellos le llaman fundamentalista a tener una base sólida. Eso es lo que quiere decir cuando dice fundamentalista. Ellos le llaman, las personas del nuevo orden, del novus ordo, de la nueva teología, les llaman fundamentalista a los que reconocen que la palabra de Dios es eterna. Entonces se está diciendo que dentro de la interpretación bíblica, ellos pueden interpretar libremente porque cada uno tiene su verdad que viene del Espíritu y que hay que tener cuidado de no ser fundamentalista, o sea, de no quedarse con un reconocimiento, o sea, tener cuidado de no reconocer que hay palabra de Dios eterna. O sea, está diciendo todo al revés. Interpretación, no es lo que a mí se me ocurre interpretar. Hay unas formas, hay unos modos, por eso es tan importante estudiar la Biblia, lo que están haciendo ustedes, identificar quién es el autor, en qué época, qué es lo que está transmitiendo Dios a través de ese texto. Y una vez que entendemos bien el texto en su contexto, lo aplicamos en la vida. Cada vez que estamos en una... Ahí pareciera que estuviera reconociendo que hay una línea interpretativa. Porque nosotros como católicos sabemos que la Biblia se tiene que leer a la luz de la sana doctrina. Y esa es nuestra línea interpretativa, nuestra teología. Y que no se puede decir cualquier cosa porque todo tiene un significado que va conectado a todo el resto de las Santas Escrituras. Entonces, ahí da la impresión que fuera a mencionar eso, pero resulta que menciona otra cosa. Porque dice que hay una línea interpretativa, pero resulta que esa línea interpretativa no es la católica, no es la teología católica de 2000 años. La línea interpretativa, que son los marcos de referencia para poder interpretar la Biblia, no es la teología católica, es la arqueología histórica, historicista, o sea, científica materialista. Y supuestamente así ellos van a saber qué quiso decir Dios. O sea, está haciendo unas piruetas en el aire para que suene un poco católico. De vez en cuando dice cosas así como para saber qué quiso decir Dios, como para que suene un poco católico, pero en el fondo lo que está diciendo es qué quieren decir los historiadores, los arqueólogos, los materialistas, los naturalistas.
Escuchémoslo de nuevo para que se entienda lo que acabo de Comunidad explicar. cristiana, a través del autor, estudiar la Biblia, lo que están haciendo ustedes. Hay unos modos, por eso es tan importante interpretar. Hay unas formas, hay unos modos, por eso Hay unas formas, hay unos modos. Claro, claro que hay unas formas y hay unos modos, que son la teología católica. Pero escuchemos qué es lo que dice. eso es tan importante estudiar la Biblia, lo que están haciendo ustedes. Identificar quién es el autor, en Identificar quién es el autor. ¿A qué se refiere con eso? ¿Identificar quién es el autor? Dios es el autor, por supuesto. qué época. No tenemos que hacer un curso para saber quién escribió la Biblia, de dónde viene la Biblia. Es palabra de Dios. ¿Qué es lo que está transmitiendo Dios a través de ese texto? Y una vez que entendemos bien el texto en su contexto, lo aplicamos en la vida. Una vez que entendemos el texto en su contexto, es decir, una vez que hacemos eso que hace el padre Choquel, de decir que en ese tiempo en que Cristo nos enseñó el Padre Nuestro, todos eran unos machistas y por eso se decía Padre Nuestro y Padre Nuestro, y que por eso mismo también nosotros tenemos derecho hoy en día a decir Madre Nuestra. Está todo llevándolo a un plano material. Es impresionante. Cada vez que estamos en una comunidad cristiana, en catequesis, nosotros mismos orando, ahí estamos haciendo una lectura y una interpretación de la palabra. O sea, relativismo, todos pueden hacer lo que quieran con la Biblia. Todos pueden tomar la Santa Biblia y hacer lo que se les dé la gana. ¿Por qué? Porque todo es interpretación. Todo es interpretación. No hay una verdad firme, absoluta, suprema. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Creador. No, no hay eso. Todo es interpretación. Porque si todo es interpretación, no hay verdad. Tanto desde su comprensión como desde el ámbito espiritual, como desde la vida. Por lo tanto, Y hace ese típico gesto que es, tienen que llevarlo a su vida personal. Ustedes tienen que llevarlo a su vida personal y vivirlo. Por supuesto que los relatos bíblicos, por su potencia, se siguen aplicando a distintas situaciones que vive el ser humano y nos vamos a ver identificados en cada situación que se describe o en las parábolas que describe nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que nosotros podamos tomar la Biblia y hacer de ella una cosa como una telenovela, como que esto se trata del diario vivir. Es un tema espiritual, no es un tema material, no es del mundo mundano. la interpretación, ellos por supuesto, pero también nosotros, todos, estamos llamados, invitados con la gracia de Dios
no solo interpretarla, sino que hacer la vida, esta interpretación. Todos pueden hacer lo que quieran. Todos pueden hacer lo que quieran con la Biblia, porque la Biblia funciona como cualquier cosa y no hay verdad, solo hay interpretación, como dice el filósofo Nietzsche, que le gusta tanto a todo el postestructuralismo, la posmodernidad y todas esas personas que se dedicaron a disolver todo, y que también muchos de ellos han tenido una lamentable influencia sobre nuestros mismos teólogos, nuestros mismos obispos y los hippies con sotana que han estado promoviendo este tipo de situaciones desde hace décadas. Hoy en día ya la mayoría tienen más de 60, 70 años, esos hippies con sotana, y no quieren reconocer que dejaron la Santa Iglesia en el suelo, sin fieles, sin vocaciones, con iglesias, con templos abandonados, transformados en Europa en lugares de uso para el maligno, muchas catedrales hermosas demolidas completamente. Dejaron la iglesia en el suelo por todo este relativismo humanista de creer que el ser humano puede hacer lo que quiera, de que el ser humano puede hacer lo que se le dé la gana, porque a ellos les suena muy moderno hacer eso, ser más luterano que Lutero. Eso es lo que están haciendo, ser más luterano que Lutero. Porque como decíamos, si Lutero lo que hizo fue hacer libre interpretación, estas personas, además de hacer libre interpretación, creen que pueden transformar, tergiversar lo más sagrado, que ellos llaman perenne, porque ellos escuchan la voz del Espíritu. No son igual que aquellos humanos históricos que no siempre tendrán vigencia y que hay que sacarlos, hay que limpiarla. Lo que están diciendo acá es que la Biblia hay que limpiarla de estos factores humanos y que hay que actualizarla, oyendo la voz del Espíritu. Así de soberbios. Impresionante, impresionante. Así que imagínense lo que van a hacer con la Biblia. Si lo que hizo Westcott y Hurst, que terminó armando la Biblia de los Testigos de Jehová, lo que se viene, la verdad es que es una cosa que de católico, la verdad es que no tiene nada. No tiene nada. Toda esta nueva teología y toda esta nueva iglesia de católico es nada más que están usando, abusando
de la Santa Iglesia Católica, de su nombre, de sus edificios, sus estructuras, para juntarse ahí, para ocupar su presupuesto, están aprovechándose de sus fieles, de las personas que aman a Cristo y que escuchan a estas personas creyendo que les van a dar alimento del alma, alimento para su alma, palabra de vida. Y lo que le están dando es ideología. Esto es ideología. No es Cristo, es ideología. Es impresionante. Yo he quedado muy, muy sorprendido con lo que he encontrado aquí. Porque es más grave de lo que me imaginaba. Yo pensaba que esto iba a ser un curso de Biblia, donde claro, iban a tener me iba a encontrar con las típicas discrepancias interpretativas, pero resulta que el marco general y los conceptos teológicos están completamente cambiados. Esto no es católico. Esto no es católico, hermanos. Miren esto. Para ellos, para la nueva teología, las cosas funcionan así. La Biblia es un libro religioso que expresa la vida y la fe de pueblos que creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Una persona común y corriente no le encuentra nada de raro a eso. Pero si uno considera que esto es material del arzobispado para una licenciatura en estudios bíblicos, está aberrantemente mal expresado. Por ejemplo, ¿cómo podría expresarse esto? ¿Cómo si nosotros ponemos esto mismo, pero en lenguaje católico? Aquí diría, la Santa Biblia es nuestro libro sagrado que expresa la vida y que expresa nuestra vida y nuestra fe de los que creemos en Jesucristo, Hijo con mayúscula de Dios. ¿Se entiende? Así habla un católico. La Santa Biblia es nuestro libro sagrado que expresa nuestra vida y nuestra fe de los que creemos en Jesucristo. No, y sin eso que está ahí, que dice cómo. Que creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, con mayúscula, Hijo.
Estos esquemas no son católicos. A eso es lo que me refería la vez anterior, que les decía, hay cursos que se están dando en las parroquias, que se están dando por los arzobispados, que se están dando y que no son católicos. Están como disfrazados, retocados. Los retocan, les ponen algunos detalles para que parezcan católicos, pero no son católicos. Estos son estudios hechos por sociólogos, por gente que ha estudiado teología, pero que son ateos o que son simplemente tan progresistas, tan modernistas, que creen que la iglesia es una cosa que tiene que transformarse completamente y que todo lo anterior está mal. ¿Y qué es lo que es todo lo anterior? Según estas personas, la iglesia ha sido mala. Eso fue lo que dijo el padre Tucho. Que la iglesia había sido mala. Padre Tucho, la iglesia es santa. Si ha habido maldad, son seres humanos. Los seres humanos cometen actos malos, no la Santa Iglesia. La Santa Iglesia es santa. Y esos actos de crueldad que suelen achacarle a la Santa Iglesia los puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier disciplina, como dijimos creo que ayer. En síntesis, hermanos, estos son los cursos que son diplomados en estudios bíblicos del arzobispado. O sea, ni siquiera un instituto, ni una universidad. No, directamente del arzobispado. Es decir, viene desde el Vaticano a los obispos y de ahí a los fieles. Vayan tomando nota. Cuídense, hermanitos, cuídense. Porque lo que tenemos delante no es católico. Quedan algunas cositas. ¿Dónde? No aquí. No en la parte intelectual, teológica, ni en las altas esferas del magisterio. No. Entre los fieles. Y algunos curitas, algunos sacerdotes que aman a Cristo. Que aman a nuestra Madrecita Virgen por siempre. Que aman a la comunión de los santos. Ahí queda algo de católico. Pero no en estas cosas de cursos que vienen desde el alto magisterio. Porque allá ya cambió todo. Por eso cambiaron la teología. Así es que nuestro trabajo, como he repetido muchas veces, es recuperar
nuestra conexión con la santa tradición, la sana doctrina, con la vida de los santos, con el Paráclito, con el agua de vida que viene desde nuestro Señor Jesucristo, y que vayamos acostumbrándonos a su lenguaje, a su manera de manifestarse, que no es esta. La manera de manifestarse la vamos a encontrar en los santos, en las oraciones, en los cantos litúrgicos que tenemos que aprender en latín. Tenemos que aprender el Santo Rosario en latín. Tenemos mucho trabajo por delante, hermanos. Si no, la iglesia se les va a ir de las manos y se va a transformar sencillamente en una especie de ONG, en una especie de administradora de ayuda social que lo único que hace es repetir las ideas del mundo. Y eso no lo podemos permitir. Pero tenemos una esperanza, y lo acabo de mencionar. Queda una fuente católica que está entre los fieles y en muchos sacerdotes y curitas que son católicos, de verdad son católicos. Esos curitas que dan la comunión de rodillas en la boca. Búsquenlos, conversen con ellos, contáctenlos. Contáctense con hermanos que sean católicos de corazón, católicos del alma, que sean incapaces de manosear el cuerpo de Cristo. Contáctenlos. Para que hagamos un frente de resistencia, de amor. La única forma de combatir esto es con amor, mostrándoles a Cristo. En una mano el crucifijo, en la otra mano el Santo Rosario. Así es que un fuerte abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga y que viva Cristo Rey.